A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión meridiana. 2:0 De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento, no sin antes decirles que este espacio llega a todos ustedes gracias a la cortesía de Jaime Nestares en la gerencia general de la estación, Wilix Sarcaya en la gerencia de producción, en la producción y coordinación de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Víctor Mejía y frente al micrófono Helen Machado. Recuerden seguirnos a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR750. 2:01. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, eludió este lunes dar una respuesta clara a la posibilidad de que Rusia envíe misiles a Cuba y a Venezuela si la tensión de Estados Unidos y la OTAN aumenta por el conflicto de Ucrania. En el contexto de la actual situación, Rusia piensa en cómo garantizar su propia seguridad, afirmó en rueda de prensa al comentar la posibilidad sugerida la semana pasada por el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, quien no desmintió ni confirmó que Moscú valore emplazar misiles en Cuba y Venezuela. Respecto a América Latina, no podemos olvidar que hablamos de países soberanos, agregó Peskov, según reseñó la agencia de noticias EFE. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó invitó a Rusia a abandonar la vía guerrerista con respecto a Venezuela y el camino, y además le pidió que coopere para retomar la negociación en México entre la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro. Un acuerdo político integral surgido de este mecanismo y respaldado por la Federación Rusa es la mejor oportunidad que tenemos para superar nuestra tragedia, recuperar la democracia y además devolverle el bienestar a nuestro pueblo, dijo Guaidó en entrevista con el diario La Nación de Argentina. En otras noticias, las cifras de pobreza extrema de 4.1% para el año 2021 presentadas por Nicolás Maduro durante su mensaje anual ante la Asamblea Nacional Oficialista son insostenibles en un país con más del 600% de inflación, tal y como lo advirtió el economista y profesor de la Universidad de Carabobo, Carlos Ñáñez. Ahora, un país que ostenta 680 puntos de inflación es un país que no puede tener, por Dios bendito, una pobreza de 4,4%. O sea, es sencillamente insostenible. Igualmente, vamos a salir de pobreza y vamos a tener pobreza cero en 2025. En 2017 nos indicó que en 2019 vamos a tener pobreza cero. En 2013 nos indicó que en 2017 íbamos a tener pobreza cero. O sea, la gran asignatura pendiente de Nicolás Maduro y del chavismo ha sido la economía, desde que Chávez estaba vivo, porque la economía en Venezuela con Chávez no estuvo bien, estuvo montado sobre una ola de crecimiento de boom petrolero que fue efímero y que se malbarató, se malgastó y no se reinvirtió en términos oportunos y evidentes para garantizar niveles de sostenimiento y de crecimiento del bienestar en las sociedades. Carlos Ñáñez aclaró que Venezuela se encuentra en una especie de estabilización en el foso a la luz de los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que hablan de una caída del 3% o al menos 3% del Producto Interior Bruto en 2021 y una recuperación del 3% para el año 2022. Para el académico, nuestro país tendría que crecer a un ritmo de 5% anual durante 35 años seguidos para volver a los niveles que se encontraba en el año 2012. Bueno, justamente la cifra de la CEPAL es una cifra que se comparte con un grupo de economistas que hacemos vida en el país. De hecho, el año pasado yo tuve la oportunidad de presentar conjuntamente con una colega los datos de cierre para 2021 y perspectivas del 2022 con la doctora Ana Isabel Belmonte, y tuvimos obviamente en 2020, para 2021 un decaimiento de la economía en 3% y para 2022 una recuperación del 3%, lo cual supone en economía una estabilización en el foso, es decir, no un crecimiento, sino una posible estabilización, una compensación. La caída del -3 del año anterior se compensa con el crecimiento del 3%.
de este año. Ahora, una cifra de 7,2%, o sea, fue la cifra que dio, 7,2% de crecimiento económico es insostenible. Una cifra de 5%, como la manejan algunos colegas economistas, es sencillamente insostenible, porque tenemos que tomar en cuenta las peculiaridades de la economía venezolana. O sea, es una economía que tiene 80 puntos de contracción en su actividad económica desde el año 2013 hasta la fecha. Ningún país ha ostentado peor rendimiento económico que Venezuela, sin haber sufrido obviamente una guerra o una catástrofe de índole natural. En otras noticias, el médico infectólogo Julio Castro señaló este lunes que la variante Omicron del coronavirus ya es predominante en Venezuela. Según muestras que han estado recabando el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIT, la gran mayoría de los casos son Omicron. Eso puede estar andando en el 80% de las transmisiones, al menos de lo que se ha chequeado en Venezuela a través de una técnica molecular que ellos están desarrollando, explicó El Galeno. El próximo mes será de incremento de casos muy importantes. Tenemos un pico incitado que casi 3 veces más alto que los picos anteriores en términos de infectados, sentenció Castro. Por su parte, el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, explicó que la nueva ola de contagios de COVID-19 se está comportando como un tsunami producto de la presencia de la variante Omicron en nuestro país. Hoy en día con Omicron estamos viendo que esta ola se comporta más bien como un tsunami. El aumento de casos es rápido, en pocas semanas prácticamente desplaza las variantes anteriores como podía ser Delta. Hoy en día en Venezuela los reportes oficiales no son confiables lamentablemente porque los reportes oficiales se fundamentan en los casos que hacen a nivel público y no todos los diagnósticos se hacen a ese nivel. No se incluyen todos los diagnósticos que se están haciendo en privado y a nivel público no se están haciendo todas las pruebas que corresponden. No podemos confiarnos de que los casos están bajos simplemente porque a nivel oficial están diciendo que los casos están bajos. Yo sé que muchos de los que están escuchando esto saben de familiares, amigos, vecinos, personas que están enfermas, grupos familiares enteros que están enfermas y COVID-19 es lo que está produciendo esos casos que para muchos es el frío, una gripecita, un malestar y no es COVID-19. Cualquier persona que tenga hoy en día congestión, dolor de garganta, malestar general, fiebre, algo de tos, estornudos, es COVID-19. Parte de las medidas que tenemos que hacer es para evitar la posibilidad de que ocurran muchos más contagios. Tenemos que proteger de mejor manera a los que trabajan en salud, los que están más expuestos y también a los más vulnerables. Figuera recomendó una cuarentena voluntaria para los pasajeros que presenten síntomas de COVID-19 y llegan a Venezuela por vía aérea. Viniendo por vía aérea. Había que indicar una cuarentena incluso voluntaria, pero todos los que vinieran de otros países donde los casos estaban aumentando de manera bien importante y donde están bien establecidos, deberían aislarse o hacer una cuarentena por 10 días a lo sumo. Cuando alguien está enfermo dentro de un grupo familiar, lo más probable es que todos estén contagiados y hay que tomar medidas de aislamiento para los positivos y de cuarentena para los que eventualmente han tenido un contacto estrecho, y eso es fundamental. Pero es bien importante que todavía hay personas que no han sido vacunados, primero porque no han tenido acceso a las vacunas. Hay personas que viven en zonas distantes, incluso dentro de la misma ciudad, en zonas populares donde las vacunas no le están llegando porque están lejos de ellos. Personas que viven en frontera, los que están privados de libertad, las poblaciones indígenas, las poblaciones más vulnerables a nivel de los territorios limítrofes, ellos deben ser vacunados igualmente. Entre tanto, la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, confirmó 1.049 nuevos contagios y 2 víctimas mortales producto del COVID-19 en las últimas 24 horas en Venezuela. Miranda es el estado donde hoy se detectan más nuevos casos comunitarios, con 323, seguido de Caracas con 287, Yaracuy con 76 y Sucre con 58. Con estas cifras, el total de infecciones ascendió a 455.023 y el de fallecidos se ubicó en 5.380. Y en materia internacional, el presidente de Colombia, Iván Duque, desmintió en sus redes sociales que el ELN tuviera presencia en el caserío La Esmeralda, en el departamento de Arauca, mientras él anunciaba el despliegue de un operativo de seguridad en la región fronteriza con Venezuela dirigido a desvelar cómo contratistas y redes de empresas fachadas han tratado de lavar dinero del terrorismo. El mandatario publicó un video en sus redes sociales con un mensaje de un efectivo del Ejército de Colombia a la madrugada de este lunes, garantizando el control del corregimiento
La Esmeralda, en el municipio Arauquita. Somos el Ejército Nacional de Colombia. Son las 3 de la mañana de hoy 17 de enero del 2022. Estamos aquí para enviar un mensaje contundente de legitimidad. Aquí, en el corregimiento de La Esmeralda, adscrito al municipio de Arauquita. Hoy queremos decirle al pueblo araucano que le garantizamos su derecho a la movilidad como primer principio democrático de la seguridad. Queremos enviar un mensaje de rechazo y contundencia a quienes a través de videos, imágenes editadas envían un mensaje de terror para intimidar al pueblo araucano, creado desde la clandestinidad. Hoy el pueblo araucano puede estar tranquilo. Estamos aquí para garantizar desde el corregimiento de La Esmeralda, como desde cualquier lugar del departamento de Arauca, la seguridad de todo el pueblo araucano. En otras informaciones, Beijing endureció los controles de entrada a la ciudad tras hallar el pasado sábado un contagio por transmisión local de la variante Omicron del coronavirus, a poco más de 2 semanas que comiencen los Juegos Olímpicos de Invierno en la capital china. Quienes entren a Beijing desde otros puntos de China deben someterse a un test en las 72 horas posteriores a su llegada a la ciudad, además de presentar una prueba PCR negativa en las 48 horas previas al viaje. Esta normativa estará vigente desde el próximo 22 de enero hasta finales de marzo, recoge este lunes la prensa local. Beijing confirmó el sábado su primer caso local de Omicron a menos de 3 semanas para que empiecen los Juegos Olímpicos de Invierno en la capital china el próximo 4 de febrero, evento que las autoridades tratan de proteger a toda costa. Mientras tanto, en Colombia, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, indicó en el marco del puesto de mando unificado y en el país suramericano está atravesando la 4ª ola de contagios de COVID-19 y los casos siguen en aumento cada día. Hoy nos enfrentamos a un nuevo reto, Omicron. Es una variante que nos cambia completamente el panorama y las características de lo que ha sido la lucha contra la pandemia. Nosotros llevamos ya prácticamente 4 meses de una situación de bajo contagio y mortalidad. Y esto cambió, aseguró el titular de la cartera de salud. Todas las personas sintomáticas de COVID-19, eso quiere decir que tengan síntomas tales como flujo nasal, cefalea intensa, combinación con fiebre o malestar general, que sean síntomas presuntivos de un cuadro de coronavirus con Omicron, tan pronto presentan síntomas de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud, deben proceder a un aislamiento de 7 días continuos para evitar el contagio hacia otras personas en la comunidad. Para estas personas sintomáticas, los servicios de salud deben proceder al aislamiento sin necesidad de realizarse una prueba diagnóstica, a excepción de aquellas personas mayores de 60 años, personas con comorbilidades y niños menores de 3 años que por no estar dentro del plan de vacunación y por sus condiciones de edad y de enfermedad son las personas con mayor riesgo. Y en materia económica, el Producto Interior Bruto de China creció un 8.1% en 2021. Según datos oficiales, casi 6 puntos porcentuales más que el año precedente y en línea con lo pronosticado por parte de instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Así es el crecimiento de la economía china en 2021, en el que el efecto de la base comparativa del año anterior estuvo marcado por el coronavirus. Hizo que el avance del PIB pasara de batir el récord en el primer trimestre a una de las marcas más bajas de las últimas décadas en el cuarto. Los precios internacionales del petróleo retrocedían levemente en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $83.62 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $85.62 el barril. Y en materia deportiva, el gobierno francés, que hace una decena de días había señalado que el serbio Novak Djokovic podría participar en el torneo Roland Garros aunque no estuviera vacunado, rectificó y avisa de que todos los que compitan tendrán que tener la pauta completa
igual que se exigirá al público y a los profesionales implicados. Y así finalizamos nuestro segundo compacto informativo del día de hoy. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.